Para empezar, doctor, ¿qué es el Kaizen? Para usted, ¿qué es el Uh, Kaizen? Pregunta difícil de contestar, más con todos los malos entendidos que ha existido en la actualidad. Me gustaría iniciar con cuatro premisas y después nos vamos a una definición por los kanjis. ¿Qué te parece? Y luego vemos las Excelente. definiciones técnicas. Hay muchas definiciones técnicas interesantes. La primera por premisa, la primera premisa es que el Kaizen no es un evento. Claramente hay una influencia occidental muy grave desde la época de más o menos eh, principios del siglo XXI y finales del siglo XX, 1998, 1999, 2000, 2001, de autores que escribían sobre buscar la manera de hacer el Kaizen rápido, ¿verdad? que, que fuera corto tiempo, que no implicara involucrar a la gente y lo hicieran rápido. Autores como Laraya, Kusela, John Sheridan, todos ellos escribieron artículos y libros al respecto y le llamaron Kaizen Blitz o Short Term Event Kaizen o Kaizen Event, etcétera, etcétera. Muchos términos por ahí. Esa es la primera. La segunda es que tampoco el Kaizen es una metodología de solución de problemas como el A3. Hay mucha gente que cree que el Kaizen es el A3, por ejemplo. También un error tremendo ahí y muy fuerte. Y la tercera es que tampoco el Kaizen es un driver de nada. Por ahí hay algunas gentes que dicen que el Kaizen no es un driver. No, no es un driver de nada. El Kaizen es una filosofía muy global, antigua, y está relacionada directamente con el crecimiento de la gente. Entonces, si gustas, vemos una definición un poco más profunda acerca del término Claro. los kanjis. No sé si tú quieres hacer alguna reafirmación de esto que acabo de No, no, comentar. no, adelante. Ahora mismo, por favor, presente los kanjis y Sí, complementa. Sí, estoy abriendo la definición. También es importante definir que el Kaizen como filosofía, hay también autores que lo orientan hacia la visión occidental. Por supuesto, y lo quiero aclarar, que hay un posible influencia, no le quiero llamar origen, pero sí influencia del doctor William Deming. También hay cierta influencia del doctor Joseph Juran, ¿verdad? Del doctor Kaori Ishikawa muy fuerte con el JUS, con Japanese Union Scientific Engineering, sobre todo a principios de los años 60. Pero en realidad es como cuando llevas la miel al panal, ¿verdad? O sea, el panal Japón era la cultura ideal para que se desarrollara el concepto de cambio para mejorar. Y me parece que ahí creció mucho eso. Entonces, algunos libros siempre que he leído, tanto en inglés como en japonés, incluso, bueno, en español hay poquitos, somos nosotros nada más, pero los que han habido prácticamente en inglés, siempre tratan de definir qué fue la influencia de este plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial por la destrucción de Japón, no solo por los bombardeos de las bombas atómicas, sino también la destrucción por los bombarderos norteamericanos a Tokio, Osaka, por ejemplo. Entonces, me parece que es más centrado en la cultura, y es lo que vamos a tratar de ver ahorita, en la cultura japonesa. Voy a poner una pequeña presentación y creo que nos va a ayudar un poquito a profundizar. ¿Te parece? sí, claro que sí. Desde su perspectiva y obviamente con todos estos años de estudio, cuando usted se encuentra con el Kaizen por primera vez, y creo que tiene hasta un libro que lleva ese título, ¿no? O ese nombre, Sí. que es ahí por ahí de los 90. ¿Cuál era su visión acerca del Kaizen a nivel empresarial, por lo menos en México y en Latinoamérica? No, en México la tecnología era prácticamente desconocido. El libro de Masaki Mai, Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa, fue publicado bueno, en el mundo, no en Estados Unidos, pero fue a través de Estados Unidos en 1986. De hecho, ese libro nunca se publicó en japonés, primero fue en inglés. Y luego hubo una traducción por la editorial Sexa, una editorial mexicana en 1989. Cuando yo me fui a Japón en el 94, nadie hablaba de Kaizen en México, era rarísimo. Lo que Oh, gobernaba el tema de la calidad total, el tema de la calidad total, del famoso TQM, se conocía poco sobre el Company Wide Quality Control de Shigeru Mizuno, entonces era raro. Nadie hablaba de Kaizen. Yo cuando llegué a Japón, en Chusan Ren fue los primeros contactos sobre el concepto con el Sensei Sawada, y ahí fue donde empezaron a hablar del término. Siempre, en Chusan siempre se le dio el enfoque más japonés que el enfoque occidental. De hecho, esta definición, si ves ahí la referencia, está basada en la clase de Sawada Sensei, por supuesto. Sí, y de otros autores americanos que después tomaron las ideas de ellos. por Entonces, ejemplo, va por por ahí. ejemplo, cuando usted va a Japón y parte de aquí de México.
aquí en México usted no había escuchado la palabra Kaizen antes. No, no la había escuchado. No, nada. Claro, tampoco yo no estudié ingeniería industrial de origen, pero no la había escuchado con los compañeros de ingeniería industrial porque tomábamos muchas clases en conjunto y además yo hice muchas prácticas en empresas de alimentos que tenían mucha influencia de la ingeniería industrial, por supuesto. Entonces, no la había escuchado como tal, de hecho se oía muy poco el término. Sí se hablaba del concepto de mejora a través del TQM, ¿verdad? Uno de los elementos del TQM, Total Quality Management, es la mejora continua, Continuous Improvement, pero no como el concepto de Kaizen japonés, eso sí no lo había escuchado. Sí, de hecho, por eso se lo pregunto, porque hay empresas que ya estaban con el TQM, ¿no? No con Sí, con el sí, sí, Company Wide Quality Control, pero sí el con el Company Wide Quality TQM, Control, ¿no? Con sí, un poco de mayor influencia americana más que japonesa. más influencia americana, sí, Sí. y muy poco claro. En 1996, en México se empezaron a hacer los congresos de calidad total. Lo hizo la Fundación Mexicana de Calidad Total y un grupo de empresarios de Monterrey que estaban en el Cintermex, ahí empezaron a hacer los congresos. Uno lo hacían en Ciudad de México y otro en Monterrey. Y empezaron a traer a los gurús. Ahí fue donde se empezó a hablar de Kaizen, porque vino Masaki Mai, vino Ishiro Miyauchi, y de los americanos vino Peter Senge, vino Daniel Kim, vino Joel Barker. Entonces comenzaron ahí ellos a crear, y ahí donde vino el auge del Premio Nacional de Calidad, etcétera, etcétera, y empezó a florecer. El libro de Humberto Gutiérrez Pulido, por ejemplo, de calidad total, el primerito nunca menciona la palabra Kaizen, ya las versiones posteriores sí. El primero no la menciona. Habla todo sobre calidad, sobre Deming, Yuran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, pero no habla exactamente de Kaizen. Entonces, si se le puede dar el crédito del hombre que puso el término a nivel mundial, siempre ha sido Masaki Mae Sensei, y eso no cabe ni la menor duda. Él fue el que lo hizo famoso, lo teorificó, bueno, creó la teoría, creó el concepto, lo conceptualizó más bien, y construyó el término a nivel mundial. Pero eso no quiere decir que el Kaizen no existiera antes, ¿verdad? Porque ese es otro mito, Sí, ¿verdad? Sí. eventualmente, por ejemplo, cuando usted regresa acá en el 95 de Japón, 96 regresé, 96. 96, y para el 96 evidentemente ya se había publicado en los 80s por ahí el libro de Masaki Mai. Usted no lo ve allá, o sea, no ve ese libro allá en Japón, y cuando regresa acá a México, No, tampoco no vi el libro en Japón, vimos el material del libro en inglés, en el material de Chusan Rey, pero era extractos nada más. O sea, Chusan Ren fue el que les dio los materiales a ustedes en inglés de la teoría de Masaki Mai. Sí, sobre todo la teoría, hay dos teorías que eran importantes en el Kaizen. La teoría de el Kaizen Management, Kaizen Grupal y Kaizen Individual, importantísimo. Y la otra, que era también fundamental, era el término de cómo se conceptualizaba el Kaizen desde el punto de vista del trabajo. Y Masaki Mai hizo esa famosa matriz donde el trabajador tenía parte de Kaizen, los mandos medios tenían parte de mantenimiento y Kaizen, y los mandos superiores tenían innovación o Kairio, que él le llama Kairo, no Kaikaku, después se le llamó Kaikaku, ¿sí? Y Kairio, mantenimiento y mejora. Esos son los dos términos más importantes de la conceptualización. Después en el libro de 1997, cuando yo llego, en el 97 en Estados Unidos se publica Genba Kaizen. Ok. Ya En iban por el México se publicó segundo. el segundo libro, sí. En México se publicó hasta el 98, pero yo ya estaba en Pemex, ya no estaba en Vivo. Y ahí fue una persona de Toyota que me contactaron a mí para hacer la revisión técnica en 1998, hace muchísimos años, hacer la revisión técnica de la traducción de ese libro, que ese fue un libro mucho más completo que el primero, por supuesto, mucho más Sí, completo. trae un approach más práctico, e inclusive creo que trae Sí, un approach más metodológico, ¿no? sí, ahí vienen las 7 u 8 características de lo que es el realidad del Kaizen. Ahí lo escribe a nivel detallado y también explica cómo el concepto de Gemba se incorpora, cómo el ciclo PDA se incorpora esas ideas. Y creo que es un libro mucho, mucho, mucho más técnico. Creo que es el mejor libro de Masaki desde mi punto de vista. El otro es más famoso, pero ese es el mejor libro de Masaki, sin lugar a dudas. Sí, yo me atrevería a decir que sí, eventualmente creo que el primero es el más famoso, y el último que sacó, el tercero, que es el de Strategic Kaizen o Kaizen Strategy, creo que no ha tenido o no tuvo la respuesta, no lo sé. No, No sé qué habrá pasado ahí, o no, no no lo sé sé, si no lo también sea sé. el mercado, o sea, quizá el mercado también
como que el concepto ya lo tomó a lo mejor demasiado antiguo, no lo sé, la perspectiva No, puede cambiar. puede ser, pero muy influido por Euclides Coimbra, que había escrito, es el director de Kaizen Institute de Europa. No estoy seguro si todavía siga, pero él escribió ese famoso libro de Total Flow Management. Sí, Me es parece que verdad. ahí introducen esta teoría de flow management y está muy compuesto de muchas historias de tratando de justificar a Taiichi Ohno. A mí el libro, sinceramente, no me gustó mucho. Creo que pudo haber ido mucho más allá, pero bueno, al final, muy influido por el tema de Total Flow Management, que es muy interesante, pero es otro concepto. Otro concepto. Ok, entonces cuando usted regresa de Japón, ya se publica en Estados Unidos Genba Kaizen Sí, para hacer la traducción técnica. Aquí ya la tenía más bueno, un año fácil, después ¿no? que yo regresé a Japón, yo regresé en el 96, en enero, y empecé a trabajar en Bimbo en febrero. Estuve en el grupo industrial Bimbo, primero en Tierra Rosa, en Toluca, y luego en Villahermosa, en la planta de Marinela. Y ahí es donde ya empieza, el libro se publica en 97, por ahí de mayo. Yo me cambié a Pemex en enero del 97. Y ahí es donde yo, en el 98-99, cuando yo estaba trabajando en Pemex, ahí fue donde me contactan ahí para ayudar, porque yo estaba en el plan estratégico de calidad o en el plan de Pemex de producción y producción de la calidad, y pues trabajaba en esos conceptos. Y yo era el especialista en Kaizen ahí en Pemex en ese momento. Sí, porque antes en el programa de Nichiboku, eventualmente, no sé si, por ejemplo, una generación antes que la suya, ya les habían enseñado Kaizen, tal cual con esta teoría, ¿no? Por lo menos No antes estoy de que se seguro, pero publicara, era muy poco sí. lo que había. El material era muy el único especialista que había en Japón, además, obviamente, Masaki Mai, era Naokata Sawada Sensei. Y él tenía como 2 años nada más ahí en Chusanren cuando yo llegué a la generación 94. Entonces, era el único especialista que existía, porque él había sido middle manager en Toyota. Entonces, él era Ya un lo conocía, especialista. ¿no? Sí, él ya lo conocía. Él es un especialista fuerte. Fuerte. Por Sí, ahí hay porque leyendas urbanas, como siempre, no, que Sawada fue discípulo de Taisho. No fue discípulo de Taisho. Eso no es cierto. Hay muchas leyendas urbanas al respecto. El que sí conoció a Taichi Ohno y fue amigo de él era Akira Takanaka Sensei, que era un señor ya mayor en esa época. Cuando yo estuve ahí ya tenía como 70 y tantos años. Entonces, él sí. también Monden, ¿no? Yashuhiro Yasuhiro Monden. Monden también, que no fueron en sí trabajadores de todo, pero conocieron el concepto. Y Monden saca el libro en el 88, por ejemplo. Es que Y justo ahí eso es bien él habla muy interesante. poco de Kaizen en ese libro. Sí, muy poco de Kaizen, porque Masaki Mai, que también ha sido consultor de Toyota y que también conoció a Taishi Ohno, eso también es verdad, eso sí es real. Había sido consultor, y a Shigeo Shingo saca el libro Monden en el 88, pero se llama Toyota Production System el libro. Otro de los grandes, yo creo que fundadores del Kaizen es Shigeo Shingo, olvidado por completo, pero creo que es uno de los grandes fundadores del Kaizen bajo Tiene la perspectiva de muchas, pensamiento creativo. sí, 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 tiene muchas aportaciones. De hecho, Muchas es muy aportaciones. conocido su libro, es muy poco conocido o citado a veces el libro de, justamente el que lleva por ese nombre, Toyota Sí, Production. le caes en el arte de la creatividad, pero ya te sabes la historia de ese libro, ¿no? Si no la sabes, te la cuento. Ese libro sale en 2007 porque Shigeo Shingo escribió muchas memorias acerca de Kaizen y su experiencia en Toyota, etcétera, etcétera, y en otras empresas, pero nunca las publicó, las dejó guardadas en una caja. Entonces su esposa y su hijo, Shigeo Shingo, encuentran el manuscrito, o bueno, las notas, porque no era un manuscrito, en sí eran notas Sí, sí, tal. sí. Y Norman Bodet, que también es muy famoso, el sensei Norman Bodet, que ya murió también, por cierto, en paz descanse, ambos, descubren las notas junto con Riseo Shingo y le dan estructura a las notas y escriben el libro en 2007, que es una joya ese libro. Una joya de hecho, ahí están las bases de la kata, vienen dimensiones del problema, ahí es donde él aflora la kata, Kaizen. O sea, por eso la gente, y me da mucha tristeza, y qué bueno que se va a publicar en YouTube esto, porque la gente está muy confundida con estos conceptos. O sea, realmente, y muy influenciadas por los norteamericanos, pero no saben estas historias. O sea, y él saca a la luz la cata, que él, yo creo que estoy seguro, y esto no lo puedo confirmar, pero yo creo que él ha de haber sido uno de los consultores que creó esa metodología cuando Toyota empezó a desarrollarla. Sí, estoy casi seguro. Más todos los ingenieros que trabajan ahí, obviamente, ¿verdad? No hay que Claro, descartar. definitivamente sí tenían
un equipo de trabajo muy, muy bueno. Y es un libro realmente que hoy en día, no sé también en la cultura latina, quizá a lo mejor por las traducciones que no se han hecho, porque la mayoría de todos estos materiales están en inglés. O sea, Sí, no hay este sí se traducciones. tradujo en español, ¿Sí? pero sí, sí hay una versión en español. Sí, no, no, no lo he Pero no estoy seguro encontrado si hizo en México, ¿eh? Por ejemplo, la que quieres tú, que ya la tengo en la papelería, la mayoría se en hicieron en España. España, en España. Sí, entonces, Y bueno, en creo que sí hay España, bastante. te voy a decir algo que tampoco sabes, que te lo he contado, pero ya que estamos en este evento y es premisa, el profesor, el profesor que me dirigió la tesis, Juan Ramis Pujol, de doctorado, que es un especialista también en innovación, principalmente era su tema, el profesor de él, que trabaja en, no sé si ya todavía trabaja ahí o trabajaba ahí, en HS Business School en Francia, Philippe Hermel, fue uno de los revisores técnicos del libro de Shigeo Shinko. Imagínate yo la influencia que he tenido yo, ¿no? Imagínate, En o el sea, yo mundo de... en el mundo, porque del- Philippe Hermel, pues me coachó muchas veces, Joan Ramis me mandaba con él a Francia, etcétera, para que me coachara con mi tesis. Yo he conocido gente muy interesante, con unas mentes muy brillantes, que se alejan mucho de la idea occidental clásica de esas tres premisas que dijimos al principio. Ni es un driver, ni es un evento, ¿sí? Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, ni es temporal, ni es una tres, muy alejadas, muy alejadas. Entonces, creo que ahí nos hace falta, y todos los que están publicando ahí en Facebook que venden cursos de Kaizen, no sé, eso, pero si venden el libro de Masaki Mai del 1986, con todo respeto, pues no han estudiado nada. Hay mucho material al respecto. Muy bien, pues entonces comencemos, por favor, Comencemos con la con lo que definición, sí, tenemos la en la definición. lámina. Sí, sí, sí. Sí, el Kaizen es la combinación de dos ideogramas o kanjis, ¿verdad? Se llaman kanjis, se escriben kanjis japoneses, ¿sí? Recuerden que hay alrededor de unos 12,000 kanjis en Japón. El abecedario japonés está basado en ideogramas, es decir, símbolos que tienen un significado detrás, como lo tienen los chinos, los tailandeses, los árabes, hasta los mayas, ¿verdad? Muy pocas culturas tienen esta idea. Esos dos símbolos combinados crean un significado en conjunto, además de la palabra Kaizen. Por cierto, la palabra Kaizen se escribe con Z y con K, porque hay gente que he visto que la escriben con C o con S, ¿no? Cosas extrañas, ¿verdad? Pero el primer símbolo en particular eh, significa o se traduce como cambio, continuidad y acción de corregir. Si ves, la traducción es mucho más amplia de la que hacen otros autores, porque continuidad es muy importante y acción de corregir y enmendar también es muy importante, porque tiene que ver con ese ciclo de cambio, de corrección. Y el kanji originalmente era una persona. ¿Verdad? Aquí está la cabecita, los brazos y las piernas, ¿verdad? En una persona. ¿Sí? Y el otro kanji, el kanji de Zen, que significa el concepto del bien para mejorar. No, no significa bien, porque también hay gente que dice, es que es bien, porque en inglés lo ponen goodness, pero no es bien en sí. Zen, ahorita lo voy a mencionar más adelante, está relacionado con el otro kanji de Zen, que está relacionado con el budismo Zen, que a su vez significa meditar, ¿verdad? Entonces, este kanji de Zen está relacionado o está definido con el concepto del bien para mejorar, el beneficio común, muy importante el beneficio común y personal, y el renacer y el despertar de la persona. Por eso cuando Sawada lo explicaba, Sawada Sensei, él decía es que esto era un árbol, follaje, un tronco y unas raíces. Entonces, cuando tú lees un kanji o cuando lees los kanjis, no lees el sonido como lo leemos en Occidente, que leemos la M porque es o la A porque es ma, pero tú en japonés lo que lees es los significados del término o de los kanjis, de ambos kanjis. En este caso, kaizen es el cambio para renacer, para el beneficio común, es la continuidad para el despertar, es también la corrección de mi beneficio porque tengo que cambiar. Por lo tanto, es ese cambio para mejorar, donde la persona cuida su árbol interno y lo hace crecer. Esto es precioso, la verdad. Masaki Mai, en su definición original, habla del mejoramiento continuo en la vida social, personal y familiar. Es la misma definición del kanji, si lo piensas. Cuando él lo explica, es la misma. Porque está referido a la persona que es integral, que crece y de manera integral.
y que crece día a día. Esa es la definición original del Kaizen, ¿verdad? Del Kaizen. Ahora, voy a hacer una anotación más y con eso voy a cerrar. Recientes investigaciones han visto esta parte del kanji, la parte más baja derecha del kanji, y hablan que esto era una mano, ¿verdad? Una mano que sostenía o un látigo. Hay unos autores que hablan de un látigo, hay otros autores que hablan de un bo, ¿verdad? El booklet de la katana, ¿verdad? Entonces puede ser el palo o el látigo. Que cada vez que golpeas en el piso, hay un chasquido que te hace motivar para un autosacrificio de desarrollo, de crecimiento, para que tu árbol interno tenga un rumbo, ¿verdad? Y tenga un crecimiento. Entonces, interesantísimo. Ahí, yo creo que a la fecha se sigue estudiando. El profesor Kodo Yokozawa en la Universidad de Yokohama, la Universidad Nacional de Yokohama, pues siguen estudiándolo y me parece que a profundidad va a llegar a más términos que se siga viendo esa realidad. Entonces, Claro, eventualmente yo creo que pocas veces se explora los kanjis, ¿no? Con tanta profundidad y también la conceptualización, dado que la mayor influencia occidental que nosotros tenemos son los eventos Kaizen. sí. Y ojo, al menos desde mi punto de vista no es tan mal, pero solamente son un granito de arena en el gran desierto, ¿no? De lo que es la filosofía No, no, Kaizen. no, y forma parte de la filosofía, es decir, es una metodología que forma parte, pero es una metodología, no es el Kaizen. Sí, no, eventualmente, al menos en los últimos, justamente en el último desarrollo teórico que por lo menos he hecho yo, es sustentar el Kaizen en tres grandes capas, ¿no? Esta parte del Kaizen a nivel estratégico, el Sí, Kaizen a nivel justamente táctico y operativo, ¿no? Dentro de eso vemos diferentes formas o diferentes mecanismos de practicar Kaizen, ¿no? Como lo sí, puede sí, ser el Kaizen Teya, que es este sistema de propuestas, que se ha malentendido también, pero será tema explicado en otro para día, otro sí, video. El Kaizen justamente de solución de problemas que se basa en metodologías, ¿no? En una metodología de solución de problemas para poder llevar a cabo proyectos o desarrollar proyectos y cae en la capa de Kaizen de equipos, ¿no? O exacto, Kaizen Kaizen de grupal, grupos sí, Kaizen pequeños. grupal, sí, Y Kaizen grupal, finalmente, pues el Kaizen individual, ¿no? Que también se sustenta con mecanismos del Kaizen Teyan, pero hoy en día, bueno, ya tenemos otras aportaciones como el Cat Kaizen y el Cat Kaizen también ha crecido, sí, y eventualmente, pues, los sistemas de Senpai Kohai, ¿no? Que exacto, también ayudan mucho al desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, exacto, tenemos muchas capas que no han sido todavía exploradas, o al menos creo que esa es la gran misión que al día de hoy tenemos usted y yo, de poder revivir, no revivir a lo mejor los temas, pero sí de darles mayor difusión para que la gente entienda que el Kaizen, pues, sigue siendo vigente y que eventualmente es más que un evento. exacto. Y si quieres mostramos muy rápido esa investigación que hicimos sobre el origen del concepto de evento Kaizen. Ahí están lo que comenté hace ratito. ¿Ok? Los dos artículos que iniciaron el concepto, el de John Sheridan del 97, Kaizen Blitz. Blitz es la palabra alemana de rayo, de iluminación, que también se utiliza en el fútbol americano, que es el Blitz del linebacker, ¿verdad? O del ala defensiva. Kristen Kuchela, ¿sí? Ahí pone un caso en 1998, y el famoso libro de Anthony Laraya, Patricia Moggi y Robert Hall de 1999, donde se hace famoso el evento Kaizen, sí, Accelerating Breakthroughs in Productividad. De hecho, breakthrough es la palabra para Kairio, para Kairio y Kaikaku, ¿verdad? Aunque también quiero aclarar que algunos japoneses lo acreditan, y Mai Sensei y el Instituto Kai decían que ellos lo habían creado, incluso la empresa que creó Taishi Ogno con Yoshiki Iwata, ¿verdad? Shingijitsu Global Consulting, ellos también decían que lo habían creado. La realidad es que si lo vas desde la perspectiva del primer documento que existió, ahí están estos tres. Y esto lo dejamos en la premisa para el video, pues estos tutoriales de Kaizen Series, para que lo tengan ahí. ¿En algún momento usted ha encontrado a lo mejor el primer paper donde se hable acerca de Yo tengo Kaizen? el primer paper, yo tengo ¿De el qué año primer es? paper, 1938, de Yasuhiro Kodama.
que se donde utiliza tal aparece cual Kaizen, la así palabra Kaizen. Sí, yo tengo el primer paper. que lo Yasuhiro dejaremos Kodama, para... sí, ese otro día lo vamos a platicar, otro día, porque hice un artículo que habla de los 30 años de Kaizen. Al final se publicó en Springer, Book Chapter, es un book chapter, pero ahí encontré ese porque me lo consiguió Kodo, hay que ser honesto, está en japonés, obviamente, no hay ninguna versión en inglés de esto, habría que traducirlo completamente, pero él me tradujo gran parte